Hechos capítulo 2, vamos, versículo 1 dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ¿qué? Unánimes, juntos, o sea, había una unidad. No es que estaban reunidos, no es que todos estaban allí, sino que había una unanimidad. Estaban unánimes. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, ¿qué dice? Todos llenos del Espíritu Santo. Todos 120 que estaban allí, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén unos judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Partos, medos, elamita, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, en Capadocia, en Poncio y en Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos que aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Eso es lo que les decía ahorita. Donde el Espíritu de Dios está, están los que reciben y están los burladores, los que no pueden soportar. Y dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oí mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervas y sobre mis siervos, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego, vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén y amén. Aleluya, Señor. ¿Saben que el Señor, después de haber resucitado, se presentó durante 40 días a los discípulos, hablándoles de las cosas de Dios, del reino y de las promesas de Dios? Y les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Él les estaba hablando, eso lo leían ahorita con la hermana Noelia. Y dice que estando junto
Él les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu de Dios dentro de no muchos días. Él vuelve a recordarles que hay un Consolador, que el Espíritu Santo vendría a reemplazarlo a Él, o más bien a dar testimonio de Jesús, de lo que Él ya les había dicho. Y Él les estaba diciendo: no se vayan de Jerusalén. Dios les estaba hablando de una promesa, y ellos todavía estaban pensando en la restauración de Israel. Ellos pensaban en Israel, pero Jesús pensaba en ti. ¿Entendieron? Ellos pensaban en Jerusalén, pero Jesús pensaba en ti. Por eso les dijo: no os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Señor puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice la Escritura que Jesús fue alzado a los cielos, que vinieron 2 ángeles y les dijeron: miren, porque están tristes. Así como Jesús se ha ido al cielo, así mismo volverá. Entonces ellos se fueron y comenzaron a orar por esa promesa 10 días. Y después dice, y estaban unánimes. Y dice la Escritura que leímos: y cuando llegó el día del Pentecostés. ¿Saben qué es eso? Existían 3 fiestas cuando el pueblo salió de Egipto. El Señor mandó y le dijo al pueblo: 3 fiestas ustedes harán, y en esas 3 fiestas todo varón vendrá de donde se encuentre a la ciudad que Dios estableciera a celebrar. ¿Saben que estas 3 fiestas, una de ellas era la fiesta de los tabernáculos? Era cuando el Señor dice, recuerden, ellos tenían que hacer unas chozas afuera en la calle, y dice que tenían que morar o dormir por 8 días allí, porque esto les ayudaría a recordar el desierto, cuando ellos no tenían casas, cuando ellos solo tenían unos palos, unas tiendas. El Señor les dijo: y también vendrán en la fiesta de la Pascua. Es en donde murió nuestro Señor, que recordaba la redención de Dios de Egipto, ¿cierto? Pero la otra fiesta, o la tercera fiesta, era la fiesta de las semanas, o conocido como la fiesta del Pentecostés. Se celebraba a los 50 días después de la Pascua, perdón. Después de la Pascua se contaban 50 días y se celebraba el tiempo del Pentecostés. ¿Sabes qué significaba? Era el tiempo de las semanas. Ellos iniciaban con el inicio de la cosecha, pidiendo, y terminaban celebrando cuando la cosecha estaba lista. Entonces vemos que allí en el aposento alto reflejaba la gloria de Dios, porque estando allí vino de repente un viento recio. Ese viento es el Rúa de Dios, el cual llenó la casa, y comenzaron todos a hablar en lenguas que no conocían. Había llegado el tiempo glorioso. ¿Sabes que ese fue el inicio de la iglesia de Cristo? Algunos han preguntado cuándo inició la iglesia de Cristo. No, inició con Jesús, los apóstoles. Inició el día en que descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Allí nació la iglesia, junto al Consolador y el pastor de la iglesia. Porque como predicó Pedro y dijo, esto fue lo profetizado por Joel, que en los postreros días Dios derramaría su espíritu
sobre toda carne. O sea, lo que antes Dios había anunciado en el Antiguo Testamento, ahora Dios lo hablaba que era, o sea, lo que antes, era para unos cuantos, ahora Dios lo anunciaba para toda carne. Lo que antes era para unos elegidos, ahora Dios lo estaba diciendo que era para todo el que Él llamare. Jesús sopló sobre los 11. ¿Sabían eso? Que estando Jesús sopló y les dijo: recibid el Espíritu. Pero cuando fueron llenos ya eran 120. Crecimiento, la fiesta de las cosechas, y fue la primera y mayor cosecha, porque ese día se convirtieron 3,000 personas a Cristo. Y yo digo, qué mejor manera de empezar un tiempo o el periodo conocido como la gracia de Dios que con una gran cosecha de almas. Y muchos critican y dicen las mega iglesias y una cosa, no sé por qué lo critican, no sé, porque es que la mega iglesia que hubo el primer día fue gloriosa, 3,000. Y escuchaba un pastor que decía que mega es la misma palabra, viene de la misma raíz que almas. Y yo dije, yo sí voy a investigar, y estuve investigando, y efectivamente la misma palabra en latín y en griego para almas es la misma para mega en latín. Entonces, ¿por qué criticar? Porque si vas a criticar, entonces critica a Pedro por predicarle a 3,000. Ahora, no sé en qué momento se fue apagando al Espíritu. ¿En qué periodo de la historia en estos 1900 años, 2000 años? Pero aunque se fue apagando en el siglo pasado, en el siglo XX, se volvió a mover el Espíritu Santo. Dice que el 1 de enero de 1901, una joven llamada Agnes Osman fue bautizada por el Espíritu Santo en un pequeño instituto en Topeka, Kansas. Ella era alumna de un pastor y metodista, Charles Farhan, y recibió una sorprendente manifestación de Dios del don de lenguas. Dice que ella estuvo estudiando el libro de los Hechos, y que ella dijo: ¿usted por qué no pone las manos sobre mí para que yo reciba? Este hombre, siendo un maestro, teólogo, sorprendido, dijo: pues yo voy a orar. Y dice que impuso las manos y oró. Y recordó luego Farhan lo sucedido. Y dice que apenas hubo terminado unas cuantas frases, cuando dice que la gloria de Dios cayó sobre ella, y un halo. ¿Saben qué es un halo? ¿Han visto un halo en el cielo? Es ese círculo que aparece por momentos sobre el sol. Cuando hay un tiempo frío y está el sol, ese halo aparece alrededor. Y dice que apareció un halo pareció rodear su rostro y su cabeza, y comenzó a hablar en chino, y no pudo hablar en inglés hasta 3 días después. Eso fue en 1901. 5 años más tarde dice que estaban orando en Azusa por un despertar, y dice que un día estaban allí orando cuando de repente lenguas aparecieron sobre los que estaban allí, y fue un despertar. Fue el mayor despertar después del siglo I, cuando los apóstoles. Dice que comenzó a venir gente de todo el mundo. De aquí comenzaron a salir misioneros a todo el mundo, esparcidos, llevando encendidos, eran como llamas ardiendo, y donde iban glorificaban y se construían iglesias grandes. De allí salió lo que conocemos como el Pentecostal. A través de la iglesia, las asambleas de Dios, comenzó el pentecostalismo, porque tenían entre su doctrina la glosolalia,
¿Saben qué es glosolalia? El hablar en lenguas. Ya ellos lo compartían, porque dijeron, esta es la señal del bautismo del Espíritu Santo. El punto principal del derramamiento del Espíritu Santo, la gran necesidad de la iglesia para la expansión. Muchos han dicho han dicho que el Espíritu Santo no vino sino en Pentecostés, pero han ignorado su deidad y la función desde el inicio, desde la eternidad. En el Antiguo Testamento vemos su obrar. Fue el Espíritu Santo, no sé si sabían, que abrió el Mar Rojo, porque dice que un viento, dice que sopló y se abrieron las aguas, dice columna a un lado y al otro. Y la palabra viento significa rúa, ¿cierto? La misma para describir espíritu. Y yo te digo, si un viento hubiera soplado, cualquiera, porque puede pasar, hubiera permitido que pasaran 2 millones de personas. Pero fue el Espíritu Santo el que permitió que hasta que no pasó la última. Porque cuando quisieron hacer los egipcios, dice que ahí sí dejó de soplar y vino, y el agua se vino contra ellos. Eso era el Espíritu Santo. Pero vemos también que estaban 2 hombres. Dice que Moisés pidió a Dios que pusiera su carga sobre otros y eligieron a 70. Dice que un día estaban allí orando, pero 2 no vinieron. Y entonces dice que el Espíritu Santo descendió. Y dice que 2 comenzaron a profetizar en su campamento. Dios ungió a los jueces. Dios llenó de valentía para pelear sus batallas. Fue quien ungió a los reyes de Israel para reinar. Y ahora Jesús les dice, ustedes van a recibir ese poder. Entienda, Jesús fue el que dijo, ustedes van a recibir ese poder. Y es el punto importante. Nosotros deseamos servir a Dios. Deseamos ser usados por Dios. Quizás que cuando hablemos a una persona, esta nos escucha atento, se convierta al Señor. Oramos por las almas, queremos ministrar la palabra, y tenemos el llamado y tenemos la pasión, que son necesarias, pero es necesario la llenura del Espíritu Santo. No basta con el conocimiento, no basta con el llamado que debe existir en cada uno, pero no pasa nada si somos llamados, si el Espíritu Santo no viene sobre nosotros. Moisés fue un hombre agradable a Dios, tanto que Dios guardó su vida. Entre todos los que murieron, él no murió. Pero Moisés sabía su llamado de libertar al pueblo, por eso mató al egipcio, pero tuvo que huir porque no tenía la unción. Pero cuando se encontró con esa preciosa zarza ardiendo, su vida fue transformada, porque ahora no tenía fuerzas para pelear, pero tenía la unción. Ahora no tenía la edad de un guerrero, pero tenía el fuego de Dios para hacer señales y maravillas. El corazón de Saúl, ¿saben que él vino como un hombre común y corriente? Vino, no conocía, ni siquiera conocía al profeta, un profeta que fue grande en todo Israel, y él no sabía quién era. Pero dice que cuando el Espíritu vino sobre su vida y lo ungió, ese temeroso y penoso se convirtió en un ungido primer rey de la nación. David, ese simple pastor de ovejas, menospreciado por la familia, desconocido para la nación, pero en el cielo era conocido y fue ungido para reemplazar a Saúl. Y cuando fue ungido, este hombre, ¿sabe qué pasó? Se convirtió en la lámpara de Israel. ¿Qué quiere decir? En la luz que brillaba, en el que todo afligido, todo endeudado, todo que estaba en espíritu de amargura, corría a él por causa de la unción.
No sé si lo entiendes. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una vida, sobre una familia, sobre una iglesia, todo es transformar. Todo cambia. Tú lo que necesitas en tu familia para que cambien es al Espíritu Santo. Cuando Jesús salió de las aguas, dice que descendió el Espíritu sobre su vida y lo llevó al desierto, fue tentado por Satanás, pero dice que volvió en el Espíritu y comenzó a sanar a todos los oprimidos por el diablo, dice la Escritura. A todos. Todos eran sanados. ¿Por qué? Porque había venido el Espíritu de Dios sobre ellos. Y aunque los discípulos habían caminado 3 años con el Hijo de Dios, habían visto milagros, habían sido enseñados por Él, necesitaban la unción. Es como hoy que muchos ignoran esta verdad y la necesidad en las congregaciones. Ellos no sabían por qué estaban pidiendo, pero creían que lo que estaban pidiendo era bueno. Estaban orando por lo que Dios les había prometido. Y dice que orando allí vino el Espíritu Santo y fueron llenos. Cuando nosotros somos llenos, tu boca cambia. El temor se va. ¿Por qué lo sé? Porque ese Pedro que negó a Jesús 3 veces, cuando le había dicho: Señor, hasta la muerte iré contigo. Pero un día lo negó ante una criada. Una criada no tenía valor. En ese tiempo era menospreciada. Y cuando negó a Jesús aún delante de él, ¿por qué sé que delante de él? Porque cuando él negó, el gallo cantó y miró a Jesús. Por temor lo hizo. Pero ¿saben qué pasó cuando vino el Espíritu Santo? Ese que había negado a Jesús se levantó en el poder del Espíritu Santo diciendo: esto lo profetizado por Joel. Ya ese hombre no tenía temor. Ya ese hombre tenía un dialecto diferente. ¿Sabe cuál era? Ni siquiera el temor, porque dijo: ustedes mataron a Jesucristo. A través de los injustos ustedes lo crucificaron. Se levantó a señalarlos a ellos. Se levantó a predicarlos. Y tanto era el denuedo que ¿sabe qué pasó? Estos hombres le dijeron: ¿qué haremos? Cuando tú tienes la unción del Espíritu, los que antes no te escuchaban, los que antes no te querían oír, ahora querrán sentarse a que les hables de Jesús. Compañeros de trabajo, familiares, porque van a ver en ti algo diferente. Ya no es el mismo temeroso, es el angustiado, no. Ahora es el que cree, ahora es el que está lleno, ahora es el que sabe quién lo llamó. Eso es lo que Dios está buscando. No sé por qué, lo que les decía, no sé por qué muchos critican las mega iglesias, cuando la iglesia primitiva vio el poder de Dios. En el primer sermón 3000, y comenzaron a ver señales. Dice que un día vino Pedro y Juan al templo, y había un ciego allí. ¿Y saben qué pasó? Dice que este ciego les pidió plata. ¿Saben qué pasó? Dice que a él lo sentaban todos los días en el templo. O sea, Jesús no lo sanó, porque Jesús también fue al templo y seguramente vio a este hombre allí. Pero lo que no sanó Jesús, ahora la unción del Espíritu me estaba sanando. Lo que no sanó en ese tiempo, ahora la sanidad vendrá a través de nosotros. Ellos comenzaron a ver señales, ¿sabe? Y todo el mundo, este hombre se levantó a testificar, comenzó a alabar a Dios, y se reunió una gran multitud, porque vieron a este hombre y sabían quién era. Por eso nosotros tenemos que testificar. Cuando Dios hace un milagro en ti y tú testificas,
Tú le estás primero dando la gloria a Dios, pero tú estás dando el testimonio a los que están allá al frente. ¿Y saben qué? Toda esta gente, al ver el poder de Dios, dice que estaban allí y le dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Saben cuántos eran? Como 5,000 hombres. Otra mega iglesia. 5,000 hombres viendo el poder de Dios. ¿Se imaginan la iglesia de aquella época? Una iglesia, porque cuando somos ungidos, las multitudes nos seguirán. Jesús se reunió en 2 ocasiones, 4,000 hombres, y en otros alimentó a 5,000, sin contar niños y las mujeres, aproximadamente 20,000. ¿Ves que las multitudes sí siguen a Jesús? Pero necesitamos la unción. Tú dirás: somos los mismos acá, los mismos que iniciamos, gloria al Señor. Pero si Él desciende, Dios va a transformar. Si Dios desciende sobre tu vida, tú vas a empezar a trabajar, porque ya no vas solo. La voz comenzó a correr de señales de los apóstoles. Dice que traían los enfermos. Mire lo que dice Hechos 5. Y por la mano de los apóstoles se hacían señales, prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como mujeres. Ya no eran solo para hombres como en la sinagoga, ya las mujeres también estaban siendo incluidas. Tanto era la unción, oiga, que dice que sacaban los enfermos a la calle para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra los tocase. Y dice la Escritura: y aún de las ciudades vecinas de Jerusalén traían los enfermos y a los atormentados de espíritus, y todos eran sanados. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque había una antorcha ardiendo en pasión por Dios. Porque ellos estaban viendo un fuego de avivamiento, y Dios había comenzado a multiplicar. ¿Sabes qué dijo John Wesley? Para los que anotan, John Wesley dijo: arde en fuego por Dios, y los demás vendrán a verte arder. ¿Entendieron? Tú te enciendes en fuego por Dios, y la gente quiera venir a verte arder. Eso es lo que pasó con Pedro. A este Pedro que querían apresar, ahora querían venir a escucharle. Ahora querían venir a poner a sus enfermos para que su sombra los sanase. D.L. Moody dijo: pídele a Dios que te llene con su espíritu. Escuche, pídele a Dios que te llene con su espíritu, y luego ve y comparte ese fuego con un mundo que se congela. Necesitamos un fuego para el mundo congelado afuera. Afuera la gente está demandando señales. Afuera la gente no está buscando palabras, porque ya hay muchas palabras, y está el que mente positiva, el mensaje de hoy: yo me amo, yo me amo, yo me quiero, yo no sé qué. O sea, todo esto. La gente afuera está cansada de palabras. La gente afuera está demandando señales, está demandando sanidades, porque hay enfermedad, porque hay depresión, porque hay angustia. La gente afuera está pidiendo la unción, porque están solicitando sanidades, están necesitando el fuego, la unción. Eso es lo que está pasando. Necesitamos que la iglesia entienda, que hoy entendamos por qué es necesario las señales y maravillas. Porque Dios, porque un pastor decía: no es natural, escuchen, no es natural que en las iglesias no ocurran milagros. Eso
Eso no es natural. Porque donde Jesús iba, milagros acontecían. Donde los apóstoles iban, milagros ocurrían. Eso es lo que Dios quiere. No es natural que en una iglesia no haya salvación cuando hay tanta necesidad de Dios. O tu familia no necesita de Cristo, o la gente afuera no necesitan de Cristo. Pero ¿por qué no ocurre salvación? Porque no hay llenura, porque no hay unción, porque no está el Espíritu Santo en medio. Oran, pero no permiten que el Espíritu Santo descienda. Hermanos, aún había liberación en medio de la calle. Pero no, nosotros oramos y que acá ocurran los milagros, que acá ocurran las liberaciones, pero afuera no, afuera nos da miedo orar por alguien que tiene una enfermedad. Salen a evangelizar y simplemente Dios te ama. No, ¿por qué no oras? ¿Por qué no ministras? ¿Por qué no le pides que necesita de Dios? Que su corazón necesita de Dios. Que ese corazón frío, que eso que está viviendo, que esa enfermedad, que esa angustia, que esa vida que están llevando, igual les aflige. Y que lo único que puede saciar y llenar de felicidad es Jesucristo. No es otra cosa. No es el dinero, no es el poder, no es la inteligencia. No es eso. Lo único que sacia la vida del ser humano es Cristo. Amén. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Jesús hacía tanto liberaciones en las sinagogas como en las calles. La iglesia necesita volver al inicio. La iglesia de hoy necesita volver al principio, al fuego, a la unción, a los milagros, a la palabra, al arrepentimiento. No a entretención, no a decisión. Necesitamos que el Espíritu Santo descienda en Pentecostés. Necesitamos que Dios avive el fuego, como lo dijo Habacuc: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Saben qué significa avivar? Significa dar vida. Aquel que está sufriendo necesita una vida. Aquel que fue menospreciado por padres, por hermanos, por la familia, por la sociedad, ese necesita vida. Y entonces Habacuc dice: aviva tu obra, aviva las vidas. Y Dios nos dio este nombre para la reunión de los jueves: Avivaláis, encendiendo corazones muertos por la pobreza, por la angustia, por el dolor, por el odio. Esos corazones Dios quiere restaurarlos. Dios quiere levantarlos. Avivar significa hacer más intenso, animar, fortalecer algo que ya existe, hacerlo más brillante. En el fuego significa hacer que la llama arda con más fuerza, o que una luz brille con mayor claridad. Cuando estamos haciendo una fogata y vemos que se está apagando, soplamos, ¿cierto? Con algo lo soplamos y el viento va encendiendo. Eso es lo que necesita, que el viento sople, que el viento encienda tu corazón en pasión, que el fuego te haga arder. ¿Sabes qué dijo A.W. Tozer? Dice: un hombre con Dios siempre es la mayoría. No necesitamos más hombres inteligentes. Necesitamos hombres inflamados por el Espíritu Santo, hombres ardiendo por el Espíritu Santo. No, decía alguien, un predicador: no me des 100 nombres intelectos, dame uno que arda en pasión por Dios, porque hará arder a esos 100.
No necesitamos inteligencia, necesitamos pasión por Cristo. Necesitamos. ¿Han escuchado el ejército de salvación? Dice que dijo William Booth, dice, la tendencia del fuego es apagarse. Usted lo prende, pero él va a intentar apagarse. Y dice, y el fuego del altar debe ser alimentado constantemente. Constantemente. Tú y yo necesitamos arder en pasión por Dios. Y cuando tú andas en pasión por Dios, las señales comenzarán a fluir. Joel dijo, y después de eso derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos profetizarán, vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones, y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Visión, hermanos, sueños. Dios prometió para estos últimos tiempos. Y si yo preguntare afuera, a los que no conocen de Dios, ¿usted le parece que estamos en los últimos tiempos? Te diría, claro. Claro. Los terremotos, los temblores, el desamor, las situaciones. Y muchas veces nosotros aquí queremos conquistar y decimos, Señor, danos, Señor, yo queremos que cuando hablemos la gente quiera más de ti. Y Charles Spurgeon dijo, para hacer mucho bien debes arder al rojo vivo. ¿Tú quieres hacer mucho? ¿Tú quieres que cuando hable se convierta? ¿Que cuando imponga manos se sane? Tú tienes que arder al rojo vivo. Dios está buscando una generación diferente. Dios está buscando una generación que transforme vida, que vaya al que está perdido, que vaya al drogadicto, que vaya al que no está con Dios y le muestre una salida. Para juzgarlos están los de afuera. Para juzgarlos está su propia mente. Vaya, pregúntele a muchos, no, Dios, ¿qué va a hacer conmigo si soy una oveja negra? Si soy una basura. Para eso tienen al diablo. Ellos necesitan quien les muestre amor, quien les diga, Dios tiene planes, Dios también tiene sueños para ti, Dios también te hizo con propósitos. No somos solo nosotros, somos privilegiados, gloria a Dios, de conocer, pero afuera también hay otros privilegiados. Afuera también el que está diciendo, Señor, no sé por qué mi corazón arde, no sé por qué siento, Señor, pero yo necesito algo diferente. Necesitamos mostrar lo que el mundo no está mostrando, y es el Espíritu Santo. Amén. Ponte de pie. Date pie. Dice la Escritura, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el poder que Dios está derramando, pero ese es el poder que necesitas para vencer. Dios te bendiga.